Bienvenidos al programa de Jurispot. El día de hoy hablaremos sobre el derecho a huelga junto con el abogado Leandro Vereda. Buenos días. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Bien. Bueno, empezaremos con la primera pregunta, que es ¿qué es el derecho a huelga? Bueno, primero que nada, me parece importante recalcar en el marco de esta invitación, que agradezco mucho al doctor Leoy, que es un tema que lo que podamos hablar va a ser lo que uno ha podido conocer a través del estudio o del análisis de alguna jurisprudencia, obviamente tratados, convenios internacionales, pero no desde la práctica del derecho colectivo del trabajo, que bueno, por ahí hacer una aclaración previa que me gustaría hacer. Sin embargo, bueno, como un gustoso lector, apasionado del derecho laboral, accedí a la invitación y con respecto al derecho a huelga, que por ahí capaz que no estamos tan acostumbrados a verlo los abogados, digamos, en la práctica del día de la profesión. Básicamente es una abstención concertada, colectiva, de un grupo de trabajadores, de trabajadoras, en función de una reivindicación concreta. Vale aclarar, y me parece esto muy importante, el hecho de que la mayoría de las conquistas que ha tenido durante el siglo XX prácticamente el movimiento obrero o de trabajadores han sido a través de este tipo de medidas de fuerza, como es la huelga. La jornada de 8 horas de trabajo, las vacaciones pagas, bueno, la abolición o los pedidos por higiene y seguridad en el trabajo han sido todos logros que se han conseguido a través de estas medidas de fuerza, que también se les llama. Después en los casos concretos también puede servir como herramienta para reclamar, por ejemplo, por alguna suspensión masiva, por algún despido masivo o por mejores condiciones en el ámbito de la relación de trabajo. Bien. La siguiente pregunta sería, ¿dónde está regulado? Bien. Primero que nada, creo que todo lo que nos interesa el derecho, como abogado, estudiante, cualquier operador jurídico, tenemos muy en claro, conocemos que la Constitución lo reconoce en el artículo 14 bis. Un artículo que, expresamente reconoce el derecho a los gremios o sindicatos a convenir convenio colectivo de trabajo, a recurrir a la conciliación del arbitraje, y expresamente reconoce el derecho a huelga. Pero no es el único lugar donde, digamos, acá en Argentina está reconocido normativamente el derecho a huelga, porque luego viene una gran batería de tratados internacionales que tienen varios de ellos a nivel constitucional, como es el PIDESC, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo reconoce expresamente en su artículo 8. Luego el Pacto de Derechos Civiles y Políticos también lo reconoce expresamente, no recuerdo de memoria los artículos. Pero bueno, toda esta normativa internacional, de carácter internacional, en nuestro ordenamiento jurídico tiene equivalencia con la Constitución Nacional, por lo que este derecho estaría, digamos que doble, triple o 4 veces reconocido por la Constitución, por estos dos pactos que te enuncié, que te nombré rápidamente, además, obviamente, de los convenios que Argentina ha ratificado ya hace por lo menos más de 50 años frente a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Tanto el convenio 87 como el 98 de la OIT reconocen, si no es directa, indirectamente el derecho a huelga y el derecho de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales a ejercer o llevar adelante planes de acción para conseguir reivindicaciones que no tienen en la práctica. Bien. La siguiente sería... Y me faltó una cosita, perdón, Priscila, para agregar. A nivel legal, además, primero hablamos de la Constitución, tratados de derechos humanos que tienen nivel constitucional. Además,
tenemos tratados que tienen nivel supralegal, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, la declaración, no, perdón. Vamos a continuar con la parte, para no trabarme, con la parte legal, ya venía como embalado, que es la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, donde expresamente se reconoce en el artículo 5º, inciso D, el derecho de las asociaciones sindicales a organizar o participar en una huelga. Es decir, tenemos ampliamente reconocido el derecho a huelga en nuestro ordenamiento constitucional, legal. Bien, bueno. ¿Cuál es tu opinión sobre el decreto 340-25 del gobierno que amplía la definición de servicios esenciales? Bueno, como primera opinión, incluso antes de leerlo, yo le comentaba al doctor Leoy con los titulares de las noticias, la primera opinión es que busca limitarse de una manera bastante importante la posibilidad de huelga de las organizaciones de trabajadores, la posibilidad de poder reclamar al menos con esta medida de fuerza como la huelga por sus derechos o reivindicaciones. Esa es la primera opinión que uno tiene del DNU en sí. Luego de la definición de servicios esenciales, un poco del estudio, la lectura surge que es un concepto ya bastante trabajado por la doctrina, digamos, a nivel supranacional y principalmente, digamos, para la OIT o la comisión de expertos de la OIT que trata este tipo de temas, los servicios esenciales son aquellos frente a los cuales, en caso de huelga, se pueden ver, digamos, menoscabados derechos fundamentales para la vida, para la persona y para la vida en comunidad, como son la vida, la salud y la seguridad de toda o parte de la población. Es decir, lo que hace la OIT con esta definición bastante trabajada y muy debatida, no solo en Argentina, cuando uno empieza a investigar un poco ve que es una problemática en muchos países, digamos, no solo de Latinoamérica, sino también en Europa, poder definir estas cuestiones, porque, bueno, estamos frente a situaciones donde hay conflictos de intereses. Entonces, bueno, en todo conflicto de interés, obviamente va a haber una postura de cada lado, ¿no?, del conflicto, y en este caso particular, donde, como bien sabemos, vos hiciste Derecho Laboral. No, todavía no. Bueno, ya la vas a hacer con el doctor seguramente. Y vas a ver que en el caso de la relación laboral hay un desequilibrio, digamos, entre las partes del contrato, donde tenemos una parte débil o vulnerable, que es el trabajador o la trabajadora, que pone a disposición su tiempo de vida, o al menos una parte de su tiempo, del empleador, que es quien direcciona, dirige, al menos en gran medida, esta relación. Por ende, lo que busca el ordenamiento o las leyes laborales es un poco compensar ese desequilibrio, protegiendo, tutelando al más débil en esta relación. Creo que me fui mucho por la rama, pero estábamos bueno, la pregunta por los servicios esenciales. Digo, volviendo un poco para atrás, lo que me surge a mí un poco del estudio al menos de los autores que yo elegí consultar, es que la demarcación muy, muy puntillosa de estos servicios o dejarlo librado a un concepto muy abarcativo o amplio puede llegar a cercenar el ejercicio de este derecho tan importante, reconocido constitucionalmente, como es el derecho a huelga. No sé si Bien. más o menos contesté a tu pregunta. Sí, está bien. Bien, desde el punto de vista constitucional, ¿es válido reglamentar el derecho de huelga y, en su caso, hasta qué límite? Bueno, sí, claro que es válido reglamentar los derechos, es una potestad, digamos, del poder. Sin embargo, surge muy claro, no sé si ya existe derecho constitucional.
No, estoy en mi primer año, así que todavía no. Ah, bueno. En mi caso, a mí me tocó en primer año Derecho Constitucional, sí, en segundo semestre. Y en esa materia hay bueno, una serie de artículos que son importantes. Bueno, repasando estos días para venir a conversar, me encuentro con un artículo que me pareció interesante refrescar en la Constitución, que es el 28, donde reza digamos, meridianamente, como gustan decir por ahí, que los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, pone una barrera ahí el texto, digamos, constitucional a gobiernos de turno que busquen justamente a través de las reglamentaciones, con toda la formalidad que esto es, ¿no? Porque tanto el presidente como el Congreso tienen atribuciones para reglamentar las leyes, pero yo creo que ahí hay una cuestión importante a tener en cuenta, que es que la reglamentación no desvirtúe el espíritu de la norma. Porque si vamos a este caso concreto, donde se establece que los servicios esenciales, además de enumerarlos de una manera bastante amplia, es decir, abarcando una gran cantidad de actividades, además exige que la prestación de esos servicios esencial sea mínimo de un 75%. Entonces yo me pregunto, ¿qué porcentaje queda librado a la posibilidad, volviendo a lo que conversamos recién, de la parte más débil en la relación laboral, de poder bueno, poner alguna condición en la negociación de sus derechos y de sus legítimos intereses, digamos? Entonces, eso es lo que a mí me surgiría como primeramente de esta pregunta, y que seguramente está planteado en las acciones judiciales que ya han interpuesto, bueno, la CTA, la CGT, creo que la Asociación también de Pilotos de Argentina, a ver, cuestionando esta reglamentación excesiva que desvirtúa el espíritu de la norma, ¿no? Pues si, a ver, yo te digo, bueno, vos podés realizar determinada actividad, pero solo en un 25%, digo, es un porcentaje simbólico, digamos, y traspolándolo a un vínculo donde tenemos una parte que generalmente, bueno, la mayoría de las veces tiene las potestades de dirección, de organización, de sanción, es muy poco el margen que le queda, ese 25% margen de acción a los trabajadores a través de sus organizaciones, para poner algunas condiciones en ese contrato de trabajo. Bien. ¿Cómo equilibrarías el derecho a huelga con la necesidad de mantener servicios esenciales para la comunidad? Esa es una pregunta muy difícil, porque, digamos, el que la pueda responder con la solución, creo que, no sé, tiene el 10. No hay, por lo menos en los casos de los países que yo estudié, que fue España, Italia, Chile, Brasil, Uruguay, Francia, no hay una respuesta a esta pregunta que esté exenta de conflicto, porque, digamos, siempre va a depender qué parte del vínculo se quiera beneficiar o perjudicar, o qué parte quiera, o qué tipo de actividad quiera favorecerse. Yo digo, no está mal custodiar derechos como, por ejemplo, el derecho a la propiedad, que es un derecho que está reconocido también constitucionalmente y que seguramente defendería quien esté a favor de este DNU. Y yo a ver, no considero que esté mal la defensa de la propiedad, de la libre circulación, o del deber de no dañar a otro, o a la mercancía, o a los bienes de la empresa. Sin embargo, creo que el porcentaje, primero, el porcentaje que se le impone de cumplimiento de los servicios esenciales a los sindicatos o a los trabajadores, y en las actividades de importancia trascendental, creo que le llama el decreto, es muy elevado en función de la posibilidad de manifestarse o de ejercer alguna presión para exigir ciertas condiciones, ¿no? Mi respuesta es,
no la tengo, no tengo la solución, pero creo sí que el camino debería ser un poco más el diálogo y un poco más la participación de los sectores involucrados. Porque acá a través del DNU tenemos, o sea, el DNU 340, un poder ejecutivo que directamente reglamenta, a mi entender, o en mi opinión, desde un lugar o desde viendo un solo lado de la balanza, y olvidándose un poco o al menos de mejorando las condiciones o las posibilidades de negociación de la otra parte. Entonces, yo creo que cualquier normativa que involucre a distintos actores sociales necesariamente tiene que estar nutrida por las opiniones de esos actores. Y yo creo que difícilmente los sectores que representan a las personas que trabajan hayan participado en la redacción de este DNU. ¿Estaría? Bien. La Comisión de Garantías puede clasificar actividades adicionales como esenciales. ¿Qué criterios deberían utilizarse para evitar decisiones arbitrarias que limiten el derecho a huelga? Bueno, esa comisión de garantías estaba prevista en la normativa anterior y creo que es saludable que exista. De hecho, el decreto prevé que tiene que estar integrada por personas que tengan reconocida solvencia en el ámbito del derecho laboral o de las relaciones de trabajo. Por eso entiendo que es interesante e importante que esa comisión se constituya y que tenga pleno, digamos, ejercicio de sus funciones. Pero bueno, los criterios que yo creo, como bien dice la pregunta, ¿qué criterios deberían utilizarse? Son los que surgen del organismo supranacional que se encarga de analizar todas estas temáticas, que de nuevo vuelvo a la OIT, y los criterios que enumera o que realza son la proporcionalidad, la razonabilidad y esto lo agrego yo, que es el criterio de participación democrática, que es lo que conversábamos recién. Digamos, cuando digo participación hablo de decir, bueno, si estamos tocando temáticas que involucran a distintos actores, qué importante sería que esos actores involucrados puedan participar. O sea, no solo el Poder Ejecutivo reglamentando, sino también, bueno, los sectores de los empleadores, porque existen también las agrupaciones o cámaras empresarias, y obviamente los sindicatos o las confederaciones de sindicatos. Por un lado eso, en cuanto a la participación en la redacción o en la construcción de esta reglamentación. La razonabilidad, bueno, eso ya aplicado más a la acción sindical, es decir, deben ser razonables los planes o las medidas de fuerza, tienen que, digamos, ser necesarias, es decir, que no haya otra posibilidad más de negociación o que se hayan agotado las posibilidades de negociación o conciliación. Y bueno, tiene que ser obviamente también ejercido mediante medios idóneos. Es decir, no creo que esté bien que se dañe los bienes de la empresa o que se obligue a trabajadores que no quieran participar en la huelga, etcétera. Y por último, la razonabilidad. Bueno, ese es un criterio que creo que debe primar casi que en cualquier regulación normativa, donde mi opinión al menos, equivocado o no, es que no es razonable los porcentajes que se han impuesto de cumplimiento de los servicios esenciales, así como la cantidad de actividades que han agrupado en las actividades de trascendencia o de importancia trascendental, no recuerdo cuál es el título que le pusieron en el decreto, pero son todas estas actividades incluidas. La mayoría, según lo que estuve estudiando, han sido expresamente rechazadas como esenciales por la organización, por la Comisión de Expertos o la Comisión de Libertad Sindical de la OIT. Entonces digo, bueno, creo que deberíamos revisar esos criterios porque evidentemente son personas o es una organización que se ha dedicado a estudiar en profundidad esta temática y
sería saludable, creo, por lo menos tomar vista a estos criterios. Hay una cosita ahí que me quedó, que le imaginaba conversando con alguna colega que estuviera a favor de DNU, pero que de la lectura surge, digamos, una diferenciación importante que por ahí no se toma en cuenta en lo que son los servicios esenciales. Y la mayoría, al menos de las posiciones doctrinarias, lo que dice es que no es esencial el servicio en sí, porque si a mí me preguntan, que está incluido dentro de los servicios esenciales por el DNU, si la educación es esencial, es un servicio esencial, yo creo que sí, obviamente que es esencial, en todos los niveles, para cualquier país o sociedad. Sin embargo, no determinaría la naturaleza de esa actividad como esencial, que es la esencialidad de la prestación de ese servicio en cuanto a los criterios que toma la OIT, que comparto, en cuanto a la protección de la vida, la seguridad y la salud de la población. No veo, por ejemplo, que haya estado incluido en el DNU los servicios que prestan la policía o las fuerzas de seguridad. Digo, sería importante que no pudieran hacer huelga ellos. Hubo un caso muy conocido hace 15 años aproximadamente en la ciudad de Córdoba, donde hubo no sé si llamarle huelga, pero un acuartelamiento de la policía durante 2 días o 3. Y bueno, la ciudad, creo que no hace falta que explique cómo estuvo. Pero bueno, sin embargo, no lo veo en el DNU explicitado que la policía o la fuerza de seguridad no pueden tomar medidas de fuerza. Digo, y eso que ha hecho una enumeración bastante extensa. No sé si me extiendo demasiado a veces la respuesta. Bien. ¿Cómo crees que estas nuevas regulaciones por DNU impactarán en las negociaciones colectivas entre sindicatos y empleadores? Bueno, vuelvo de nuevo, rebobino al comienzo de la conversación, donde, a ver, yo no he participado en calidad de abogado en el ámbito del derecho colectivo, pero mi humilde opinión es de que, a ver, este DNU, en el caso de que no fuese declarado inconstitucional o inaplicable, va a impactar negativamente en las negociaciones, negativamente para los sectores de los trabajadores. Le va a quitar fuerza, le va a quitar posibilidades de realmente presionar efectivamente al empleador o a los empleadores a la hora de reclamar o reclamar mejoras o mejores condiciones laborales, ¿no? Porque si yo el ejercicio de un derecho constitucional lo limito en un porcentaje tal que hace casi inocuo su realización, es simbólico, digamos, que siga existiendo, ¿no? Una virtualidad, digamos, que siga existiendo un derecho que yo lo limito, en el caso de los servicios esenciales, al 25% de sus posibilidades de realización. Entonces digo, sería más honesto tal vez hablar directamente de una prohibición de la huelga, como hay en algunos países, no sé si con tanta gente en mente, pero sí cerca, como es el caso de Chile, donde casi que no está reconocido, o al menos no ampliamente, el derecho de huelga. Entonces digo, bueno, por ahí estas reglamentaciones ocultan intenciones que no es el momento ahora de conversarlas, y me lo guardo para mí, pero creo que impacta negativamente en un sector de esta relación desigual que es el contrato de trabajo. Bien. Iríamos con la última pregunta, que es: ¿cómo consideras que habría que regular el derecho a huelga para ajustarlo al contexto político actual? Y es difícil hablar de la política, ¿no? O del momento político actual. Está claro que es un momento de muchos cambios, ¿no? Y de cambios de tendencia en todo, sobre todo, ¿no?, en las visiones que hay sobre ciertos derechos, como por ejemplo el derecho laboral, que en este país parecía que estaba largamente ya reconocido y consolidado. Entonces, bueno,
partiendo desde ahí, yo creo que se contraponen dos visiones muy claras, ¿no? En lo que es concretamente el derecho laboral, donde una visión es pensarlo como una relación, como un contrato civil, un contrato de iguales, donde tenemos ya con la ley base, la 27742 creo que, una figura muy concreta que establece que un trabajador puede tener colaboradores. Entonces yo me pregunto, ¿qué es un colaborador? Porque, o sea, un colaborador, alguien que colabora, está como ayudando, eso es una prestación de servicio, tiene que cobrar por ser colaborador. Son todas figuras, a mi entender, extrañas al derecho del trabajo y propias de otras disciplinas, no lo sé. Pero bueno, ese sería, digamos, uno de los lados que yo veo, visualizo, o visiones que hay hoy. La otra es la que ya conocemos, a la cual no sé si queda claro o no, pero me adscribo, y es a la visión que entiende que el contrato de trabajo es una relación que no es entre iguales, sino que es entre dos partes que se encuentran en desequilibrio, por ende, como puede ser, por ejemplo, también el derecho del consumidor, una disciplina como que son un poco primas, necesita de una tutela y una protección especial. Entonces, el andamiaje normativo tiene, o debería, a mi entender de nuevo, no quiere decir que sea la verdad, pero a mi entender, debería acompañar o buscar tutelar esa desigualdad en función de equilibrar esa relación para que justamente no se produzcan injusticias o no se legalicen, digamos, actos injustos que, a ver, menoscaban ni más ni menos que la dignidad, ¿no? de las personas que trabajan, que somos, creo que la mayoría, ¿no? Son pocos los que pueden vivir sin trabajar. Entonces, digo, qué importante que es que esta actividad esté regulada y que este sector social mayoritario, creo yo, esté debidamente tutelado, ¿no? Bien, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por responder las preguntas. Gracias a vos por la invitación. Nada, de nada.